Bien, el tema que tenemos hoy es transformando a través del amor, la cooperación y la determinación. Un buen trinomio. Amor, cooperación y determinación. Algunos roles que llevamos a cabo, como de ser guías de personas menores de edad, hijos, hijas, sobrinos, nietos, o en lo laboral, podemos tener la responsabilidad de guiar a otras personas por la función que tenemos en espacios sociales de los cuales participamos. Tenemos responsabilidad de guiar, de orientar, y ese orientar conlleva pensar en la transformación de los demás. Cuando hablamos de transformación, es el cambio de una creencia, de una actitud, de un comportamiento. Y pasa que en nuestra vida diaria nosotros no limitamos nuestro interés de transformación solo a aquella que es parte de nuestros roles, sino que queremos vivir constantemente transformando a los demás. Cualquier deseo de que aquella persona cambie, que haga esto o no haga esto, es un deseo de transformación. Y lo más probable es que en cada momento de nuestra vida nosotros podamos encontrar una lista larga de transformaciones que estamos deseando, que estamos anhelando, que quisiéramos que ocurran. Algunas sola como un sueño latente ahí, y a veces quizás hasta un sueño no consciente o un deseo no consciente, y muchos con deseos conscientes. Entonces, para esta actividad de hoy, yo le voy a pedir que cada uno identifique cuáles, al menos 3, cuáles son propósitos o cuáles son intentos de transformación de otras personas que están gravitando en este momento en mi cotidianidad. ¿En qué yo tengo en la mira de que alguien cambie esto, que alguien no sea así o que alguien sea así? ¿Me doy a entender? Entonces, identificar. Sí, cambios, transformaciones. Hoy vamos a trabajar con transformaciones hacia otros. Entonces, transformaciones que nosotros tenemos en este momento en nuestro plato, como intenciones, ya sean militantes, que estamos activos en eso, o que están ahí. A ver si pueden identificar eso. Al menos 3. Y luego veremos si alguien quiere compartir esa. No hay que decir nombre de persona, porque quién sabe si es con relación a mí, que se quiere la transformación. No hay que decir nombre de persona, sino como el tipo de situación. ¿Qué tipo de situación es que estoy queriendo cambiar? Que quiero que haya transformación en otra persona en este momento.
Bien. ¿Alguien quiere compartir? Terrible si te tengo que decir que yo quiero que se transforme, porque hay una persona que yo quiero que transforme su forma de organización y es una persona que convive en mi casa muy desorganizada totalmente y me afecta. Ella vive dentro de la casa y el área de la casa muy descompuesta. Organización y limpieza. Sí. Y hay otra persona que a mí me gustaría también su forma, su trato, su comportamiento hacia su pareja, su hermano. ¿Alguien más? Eso de acá. Limpieza y la organización. Yo pensé a 3 niveles. Uno, con respecto a una persona que convive conmigo, que tiene mucha edad y le encanta hacer cosas que ya por su edad se pone en riesgo de tener accidente, ¿no? Bajar a las 6 de la mañana a buscar el periódico, echar agua a las matas en la terraza con la manguera, ella descalza caminando por ahí, ¿no? Bueno, y cualquier otra cosa, e ir a la estufa, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que ella dejara que otros hicieran por ella eso, pero no lo he logrado. A mí me gustaría alguien también muy querida, ¿no? No fume, aunque lo ha disminuido, y no tome alcohol a nivel social, porque ese es el alcohol que toma, ¿no? También es menos que años anteriores, pero me gustaría que no lo tomara nunca. Y a mí me encantaría, e insisto, de que todos los estudiantes con los cuales yo estoy en contacto hagan la tarea tal y como yo la asigno. Pues a mí me toca la transformación, porque estos días la estoy viviendo, es con mi hija. Le estoy enseñando a hacer platos que ella no sabía hacer. Ella sabe algunas cosas, pero lo hacía para nosotros, pero ahora lo hace para su pareja, para ella. Entonces ella quiere como esperar un poquito más, la veo muy entusiasmada, entonces cuando por videoconferencia yo me instalo ahí con mi mecedora y es 1 hora y 2 horas, estoy con ella. Y entonces nos sentimos muy motivadas las dos, porque yo con mucho entusiasmo que trato de cooperar lo más posible con ella para que aprenda, sepa defenderse ella sola. Bien, hay algunos intentos o propósitos de cooperación que fluyen, que son muy simples, porque ya ha sido, como este último que escuchábamos, ya es una solicitud que se está... entonces ahí se hace natural el amor, la cooperación y la determinación, quizás no tanto, pero sí el amor y la cooperación, como lo vamos a ver ahora en las demás que hemos visto. Y yo confieso que cuando quería hacer el ejercicio y pensé en las del pasado y las del presente, entonces encontré el tema de organización e higiene mucho, como surgió en las primeras, o sea, como algunas pautas que tienen algunas personas de organizarse, de higiene, y también actitud hacia el trabajo. Ha sido en mi vida una denominadores comunes de las cosas que yo he querido que otros cambien.
Entonces, la invitación es que cada quien seleccione una de esa para que la trabajemos, para que le apliquemos qué sería la transformación, qué sería el amor, qué sería la cooperación y qué sería la determinación en ese caso específico. Entonces, vamos a crear un marco general de qué es el amor, y entonces vamos a aplicar unas preguntas que implicaría el amor en un plan de cooperación, un plan de transformación. Y quizás lo primero es que seamos conscientes que tenemos estos propósitos de cooperación, de transformación, que nos gustarían esos cambios, que eso es importante en nosotros, hacernos conscientes de cuántas transformaciones en otro, con cuántas yo estoy poniéndome encima, cargando, se podría decir, y quizá hay que hacer una depuración. Las depuraciones son muy importantes. En estos días estoy aprendiendo de un tema que no sabía nada, que de correos electrónicos. Y aprendí que los correos electrónicos se depuran, que si no se depuran, entonces no pasan bien. Y así también con los esfuerzos de transformación, si no los depuramos, no hay éxito en ninguno, porque tenemos mucho y no nos podemos concentrar en ninguno. Y es posible que algunos de lo que queremos o no estén adecuadamente orientados o no nos tocan. Entonces hay que depurar. Y vamos a pasar por unas preguntas, hacernos a nosotros mismos. Y la primera pregunta es para confirmar que hay amor en la transformación. Entonces, ¿cómo definimos el amor espiritual? Que de amor espiritual que estamos hablando. Amor espiritual incluye dos grandes líneas que son unidad y dar. Entonces, amor es la expresión de sentirme parte del otro. Eso es la unidad, de pertenecer. Y sentir también que el otro es parte mía, o sea, no es aquel que está allá, que no me importa, sino esa sensibilidad, tenemos algo en común, somos lo mismo, quizás somos hijos de Dios, somos hermanos y hermanas, somos parte de esta empresa, somos parte de esta familia, un punto de unidad. Y esa unidad, que no sea una palabra que se repite, sino un sentimiento de vibrar junto, de vibrar, de estar en sintonía con lo que es tu necesidad, con lo que tú le das importancia. Y ahí viene una primera revisión que vamos a hacer. En ese propósito de transformación que yo he seleccionado, yo estoy vibrando así, yo estoy con ese sentimiento de unidad, de pertenecer, que somos parte de lo mismo, y entonces tú, si es así, tu bienestar es muy importante para mí. O, por el contrario, en ese propósito de transformación, ¿hay algún dejo de molestia, de queja, de crítica, de miedo? Entonces, personalmente, he tenido muchas realizaciones importantes que me han liberado de tensiones y sufrimientos viejos de muchos años, al descubrir
que detrás de lo que creía que era una cooperación con alguien, estaba canalizando un miedo o estaba canalizando un deseo egoísta o estaba canalizando una preocupación por mí. Y hay amor entonces ahí no puede fluir el amor. Y esas no son. Nosotros podemos escuchar personas que tienen mucho dolor, mucha amargura y pueden expresar incluso conscientemente eso que llamamos deseo egoísta o eso que estoy buscando algo para mí. Yo me recuerdo una vez, hace muchísimos años, de un funcionario público que había un proceso que había que sacar adelante. Él no hacía lo que tenía que hacer y entonces un día él dijo, es que ahí no hay nada para mí, yo no veo lo que me sale a mí ahí. Entonces, hay casos así como exagerados o que está claro, pero en realidad, si nosotros no nos abrimos a explorarnos, puede darse el caso que esto, la queja, mi malestar, mi molestia, mi riesgo, mi amenaza, lo que me pueda venir a mí tenga más peso que lo que pueda ser la necesidad y la situación propia o el momento de esa persona con que yo quiero transformar o con la que yo quiero ayudar. Entonces, una primera pregunta o una primera investigación, asumamos que pueden haber quejas, que pueden haber miedos, que pueden haber preocupaciones por el propio ser, y la primera invitación es, en esa transformación que eligieron, ¿hay algo de eso? ¿Le parece? Un minuto de esa introspección, de preguntarme a mí mismo, ¿hay algo de queja, de malestar, de miedo, de preocupación por mí mismo en eso? Entonces, un minuto. Entonces, un minuto para que hagan esa introspección. Quejas, miedos, preocupaciones, deseos para mí mismo, miedo de algo que me pueda, de que lo que yo pueda, la implicación que pueda tener para mí. ¿Puede haber algo de eso? Entonces, un minuto para esa revisión. Denle rienda suelta a sus sentimientos, que esa parte no la vamos a compartir.
Entonces, continuamos aquí, ¿le parece? Y si quisieran seguir profundizando, pueden seguir en su casa o frente al mar, donde quieran. Bien, entonces, para nosotros saber que la transformación es con amor, mi experiencia personal es que si no hacemos esas revisiones, no sabemos si otras cosas que no son amor también nos están alando. La segunda dimensión del amor es el dar. Ahora bien, yo puedo dar un boche. Yo puedo dar algo porque me ha creado problemas. Eso tiene que ver con amor. Entonces, es dar con unas especificaciones. Es dar lo mejor para lo mejor. Dar lo mejor de mí para lo mejor de la otra persona. Y es también dar incondicionalmente. Porque cuando tiene alguna condición ya dejó de ser dar y es un negocio. Entonces, dar desde la perspectiva del amor es, estoy consciente, atenta, con claridad de que lo que voy a dar es lo mejor de mí. Y por eso ese ejercicio anterior, como para purificar mi propósito, para que mi propósito no esté contaminado, esté limpio. ¿Usted quiere decir algo, Mayra? Ajá, por ejemplo, si son personas, como en el caso mío, que es una persona que convive en la casa, entonces la forma en que ella se organiza, es la mejor, inclusive en las cuestiones de limpieza, yo siento que hay olores dentro del área que salen por eso, no vienen de una manera adecuada. Entonces, a mí me afecta muchísimo porque donde ella está, la habitación no es una habitación aparte, sino que está dentro de la casa. Por más que yo quiera, hay una parte de interés. Entonces sería tomar la decisión de que si no esté. Bien, vamos a ver más adelante, además de eso, que es mi queja, mi molestia, ¿qué más puede haber? Entonces, y el dar nos lleva a ver qué más puede haber. Y tomando ese mismo ejemplo que nos da Mayra, yo me puedo mover frente a esa situación que convivo con una persona que tiene una visión, una práctica diferente a la mía con relación a lo que es la higiene y lo que es la limpieza. Entonces yo puedo estar movida porque eso me molesta, porque me siento mal con eso, porque eso no tiene que ser así, o a mí me puede mover el interés, el propósito de que esta persona aprecie la limpieza, y no es lo mismo que yo lo que vea que sería bueno si esa persona aprecia la limpieza, independientemente de que viva conmigo o no viva conmigo. Una cosa es que se acabe el sueño de esa transformación que yo voy a llamar limitada, donde no está la combinación del amor y la cooperación, y por tanto la determinación la determinación no es tan probable, pero si fuera probable para crear problemas y no para crear bienestar. Entonces, y ahí viene el de liberarme de mi deseo limitado y colocarme con la necesidad del otro, que es una condición del amor. No quiere decir que yo tengo la obligación de reformar a todo el que está alrededor mío. Entonces, vamos a ir a hacerlo. Me gustaría que tú pudieras transformar, ¿no?, mi vista en tan lindo como lo hiciste ahora, ¿no?
Porque mi respuesta rápida a tu pregunta inicial fue que sí, que tengo queja, que tengo malestar y reconozco que tengo miedo. Entonces, ¿por qué? Porque me afecta, me interrumpe, me pone en riesgo, no solo se pone en riesgo ella, sino que me pone en riesgo a mí y a lo que tenemos en común, me ocupa mucho tiempo, me interrumpe mis actividades en mi agenda, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que tengo que posponer, por eso digo que la lista es larga. Entonces, ¿tú lo puedes poner bonito? Bueno, sí, por el lado del miedo, por ejemplo, voy a decir una bien fuerte, pero es la que a mí me funciona. En Brahma Kumaris hay dos creencias que tenemos que a mí me han hecho muy libres. Una es lo de que todo está predestinado y la otra es la ley del karma. Entonces, esa ley de karma y que todo está predestinado, cuando yo encuentro situaciones que comienzan a angustiarme, yo me digo, hay una frase que nosotros decimos para aquello de que está predestinado: Luisa, será como en el ciclo previo, así que vívelo con felicidad. Y eso es mágico para mí. Entonces, como liberarme, yo no tengo la responsabilidad por el futuro, por lo que va a hacer, le va a pasar a una persona, porque cada alma tiene dos cosas en que yo no intervengo: una programación eterna que le acompaña y un devenir que está dado por lo que ha sido su propia historia. Entonces yo no soy yo no puedo sentirme responsable de lo que va a pasar. Yo tengo que ser de lo único que puedo ser responsable de mi pureza, de mi precisión, de mi buenas intenciones, que ya es parte de la pureza. Entonces hay un límite que yo tengo y dentro de ese límite entonces yo lo hago como lo puedo hacer. La segunda parte ya de cómo afecta mi tiempo, hay que tener la valentía de buscar opciones, de buscar otras opciones. También nuestras responsabilidades tienen un límite, la sociedad ofrece servicios y ahí avanzamos un poco de la determinación que hay. Tener claridad de en mi vida que sí y que no, y lo que dije que no, y mejor moverse por el sí. O sea, en este caso, bueno, yo quiero ya este momento de mi vida, yo quiero disponer de mi tiempo para determinadas cosas. Entonces, no tanto, no que me lo quita, sino yo necesito más tiempo para esto. Vamos a buscar opciones de que yo tenga más tiempo libre, y cuando uno se abra a esa perspectiva, uno puede ver muchas posibilidades que no había visto antes. Eso es lo que te puedo decir por ahora, pero además son cosas como para seguir rumiándola. Y un ejemplo que quiero poner, que es muy común con nosotros, con los hijos o con personas que nos acompañan, que arreglen la cama. Y uno lo amenaza, lo chantajea, le hace la vida imposible todos los días con que arreglen la cama o no arreglen la cama. Entonces, ¿cómo cambiar? Tu propósito no puede ser que arreglen o no arreglen la cama. Tu propósito es que disfruten la organización, que se hagan conscientes de si te afecta o no el cómo está la cama. Y bueno, si tú tienes el propósito de ser feliz, si tú tienes el propósito de vibrar con el otro, que el otro es parte y eso implica aceptarlo, quiere decir que tú debes estar dispuesto a aceptar hasta donde el otro quiere llegar. Y hay situaciones que es mejor aprender a convivir con ella. Ahora, yo soy la responsable de una casa. Entonces yo tengo que construir reglas con las demás personas. Hay un ámbito también yo puedo inspirarte, explorar,
buscar forma de que, ¿cómo tú te sientes? Yo puedo poner la casa como yo la sueño de higiene organizada un día y invitar cómo tú te sientes, qué tú percibes, como que la persona se dé cuenta, pero también yo, y eso son parte de descuido, de no prestar atención. Si una gente va a entrar a mi casa, hay que hacer acuerdos. A veces uno va entrando en las situaciones y no hace esos momentos de conciencia, de decisión, y aclara las reglas. Pero no estamos perdidos si se comenzó sin crear reglas, porque en el camino la podemos establecer, podemos crear conversaciones, espacios de diálogo. ¿Cómo tú te estás sintiendo? ¿Qué a ti te gustaría? ¿Qué te gustaría que cambie? ¿Qué yo puedo aportar para que tú te sientas mejor? Y eso es darle la sintonía, esa es la parte de la unidad y de vibrar contigo. Atreverme a escuchar tus necesidades y entonces plantearte la mía y que vayamos a acuerdo. Entonces, esa es una manera en que yo puedo hacer el cambio de quitarme la queja. Y cuando yo me comienzo a molestar, hablarme a mí misma, ok, yo tengo la oportunidad, la posibilidad de quejarme, de sufrir, de molestarme, y también tengo la posibilidad de hacer algo grandioso, de ponerme por encima de esta queja y orientarme al bienestar, no solo el mío, sino de la otra persona. Y el bienestar de la otra persona puede ser que en este momento dado no tenga nada que ver con lo que yo quiero. Entonces, es un camino que se puede escuchar. Es difícil, claro, yo diría es retador, pero es mucho más entretenido, más divertido, más noble, me hace sentir mejor que el otro de la queja. Entonces, en esa línea del dar, viene una pregunta de si estoy dando lo mejor de mí y lo mejor para el otro. Es bueno tener la perspectiva, ¿cómo lo puedo llamar? Es bueno tener una visión amplia de lo que es un recurso y también una visión, una perspectiva de que siempre en cada propósito que yo busco hay una perspectiva limitada y una perspectiva ilimitada. Y el ejemplo de que el niño arregle la cama o que el niño aprenda a disfrutar el orden y que se sienta merecedor de un espacio más bonito, ese es lo ilimitado frente a lo limitado de que arregle la cama, de que friegue o de que tiene que fregar todos los días después de comer, inmediatamente después de comido, que te toca fregar, o enseñarle la importancia de la cooperación. Tú eres parte de un grupo y entonces en cada grupo que tú llegues es bueno que te pregunte qué tú puedes dar. Entonces, soltar lo limitado para moverte a la perspectiva de lo ilimitado. Claro, eso en un primer momento, eso puede implicar dar un poco más de mí, porque me puede implicar a que sea yo que tenga que fregar hoy. Sin embargo, si lo hago con ese propósito, fregar no va a ser nada pesado. Fregar va a ser una acción más que voy a hacer, o incluso me va a hacer feliz porque me pone consciente de como qué fácil es dar felicidad, ser noble, ser grandioso, con simplemente fregar, con una perspectiva amplia de cooperar. Entonces, esa perspectiva de que yo me puedo mover con un fin limitado o con un fin ilimitado, cambiar de la acción concreta, práctica, de que haga esto, no lo haga, a la virtud, a crear la visión de la virtud en la otra persona. Y yo tengo la confianza de que las virtudes son propios de cada ser humano, y si yo elijo el camino correcto, en algún tiempo eso va a tocar.
Ahora, de ahí viene de liberarme de lo egoísta. Puede ser que lo toque, no cuando está conmigo. Yo después que estoy en Brahma Kumaris, o hace como a los 2 o 3 años que entré a Brahma Kumaris, una cosa que era lo más pesado en mi vida, que era fregar. Y fregar bien. Todavía Selma me ayuda un poco a mejorar en el fregado, pero he dado cambios muy grandes. Y mi mamá hizo tanto esfuerzo para que yo, desde que se come, uno friega. Y fregar no es limpiar los platos que me ponen al frente, fregar es que la cocina quede nítida. Y ahora yo tengo tanta gratitud de mi mamá, porque ahora como que me mueve es el propósito de que voy a ver esa cocina cuando termine, perfecta, que voy a disfrutar. Y fregar en un ratito tan corto y ver la cocina así ordenada va a ser muchas horas. Entonces, mi mamá no disfrutó eso que ella sembró en mí. Y por eso hay que librarse de lo egoísta, pero mi mamá contribuyó mucho hoy. Con Brahma Kumari yo encontré el enganche, pero ella lo sembró. Entonces, al final yo estoy trabajando por la virtud del otro o por mi momento bien. Claro que hay áreas en que yo puedo hacer cambio. Una persona que vivimos juntas y establecemos reglas y no hay cambio, yo puedo decidir separación también, no, porque amarme a mí también es importante. Entonces luego que yo hago el propósito y no con el sentimiento de que eso me molesta, sino yo soy merecedor de un espacio con estas condiciones. Entonces, si ya hice lo máximo que puedo, entonces me queda esta opción. Lo otro que es importante para tener una perspectiva de dar es que nosotros tenemos recursos espirituales y recursos materiales. Y recursos espirituales siempre están a mi disposición. Y los recursos Los recursos espirituales me van siempre a sacar me van a ver lo ilimitado y me van a quitar la presión, la carga, la angustia por la cosa pequeña que quizá no es lograble o que es lograble pero en mucho más largo plazo. Y entonces me enfoco en la virtud y no en el comportamiento particular. Y ahí habría una segunda revisión que es propuesta para que la hagan en su casa, que sería la pregunta: ¿qué es lo que me está moviendo a mí en este momento? ¿Son mis preocupaciones? ¿Es mi deseo limitado? ¿Es mi queja? ¿Es mi crítica? ¿Es mi molestia? ¿O me está moviendo el bienestar de la otra persona? Estoy pensando en que esta persona, entonces yo tengo esa posibilidad y eso no me va a hacer, eso va a aumentar mi potencial de felicidad y de bienestar, no lo limita. Cuando yo le doy primacía en una situación particular, concreta, específica, yo puedo ver el bienestar de la otra persona en términos de virtudes y en términos de largo plazo. Entonces, esa es la dimensión del amor, que es a dónde me lleva la unidad. La unidad me lleva para vibrar en sintonía con la otra persona, a hacerme consciente de mis necesidades y podríamos llamar de mis deseos egoístas y de mis miedos. Y también me da la perspectiva de cuán grande puede ser mi dar, de cuán maravilloso, cuán noble puede ser mi dar. Y entonces que mi propósito, ¿cuál es mi propósito en esta transformación? Y un propósito para la otra persona y un propósito para mí. Y ese propósito para mí, mi bienestar,
pero no en contradicción con el bienestar de la otra persona, no en tensión con el bienestar de la otra persona. Y la verdad que en algunos momentos de mi vida, o no quiero decir en algunos momentos de mi vida, en algunas de las transformaciones que me he hecho consciente, que estoy buscando de cambios en otra persona, cuando he hecho esas revisiones, lo que yo he descubierto es que yo no tengo nada que hacer con la otra persona, que todo lo tengo que hacer conmigo, que son medidas que tengo que tomar yo, que son acciones que tengo que tomar yo, que es que cuando me llegue tal idea a la cabeza, no darle cabida, sino procesarla internamente. Es como dejarle la oportunidad a la otra persona. No todos los cambios, por ejemplo, el que decía Selma, yo no creo que es un momento de dejarle la oportunidad a la otra persona, hay acciones. Pero muchas veces yo he encontrado que tengo que reorientar la transformación hacia mi creencia, hacia mi propósito, hacia mi actitud, hacia mi respuesta. Y sí le puedo decir que aunque no lo he hecho, lo que he hecho en ese momento es soltar. Sí, y muchas veces esa transformación ha venido naturalmente del otro lado. Pero si no ha venido, yo he quitado la presión, la tensión sobre eso. Porque como le decía, muchos de los propósitos o de las intenciones de transformación que nosotros alojamos, en que nosotros nos envolvemos consciente o inconscientemente, no nos tocan, o no es el momento, o lo que yo estoy haciendo no es la manera de hacerlo. Entonces ahí llega el momento del propósito que nos conecta con la cooperación. Y ya vamos del amor a la cooperación. ¿Con qué es que yo quiero cooperar? Y debo cooperar. La idea es cooperar con algo noble, elevado, espiritual, ilimitado. No egoísta, no limitado, no inmediatista. Entonces, cooperar es disponer mis recursos, sean habilidades, actitudes, facilidades materiales, mis recursos, disponerlos conscientemente para el bienestar de otras personas. O puede ser para mi propio bienestar en un momento dado, cuando yo descubro que en realidad lo más beneficioso no es esperar que la otra persona cambie, sino hacer cambios yo. Y también eso me da una tranquilidad porque me siento con derecho a esperar el cambio y no mendigar, porque nosotros entramos muchas veces, cuando no hacemos esos procesos conscientes, en relaciones de mendicidad. Por ejemplo, en este momento hay en un proceso laboral que está Luisa, que estoy yo, hay personas que están trabajando conmigo y a veces se desaparecen. Y cuando yo me doy cuenta que estoy entrando en angustia, entonces yo me hablo a mí misma y me digo, bueno, tú estás trabajando bajo un contrato, los contratos se rescinden, los contratos, no tiene, pero algunos tienen cláusula de que si tú te atrasas, nada, me voy a exponer a lo que diga. Lo máximo que puede pasar es que me exponga a algo que puede estar pautado contractualmente, y entonces suelto y no entro en angustia y no tengo que decirle nada a ellos, sino que tengo que trabajar con mi ansiedad, con mi angustia. Y lo que me gusta de eso es que dejo de ser mendiga. No le ando mendigando, mira, respóndeme, cumple. Claro que hay medidas que yo puedo ir tomando, medidas de aclaraciones
que hay que hacer al principio. Esas aclaraciones nunca van a ser suficientes porque la otra persona está en su momento, tiene su posibilidad, pero hay también opciones que yo me puedo crear, de tener plan B, plan C, crear banco de colaboradores y cuando yo me calmo y dejo de ser mendiga y dejo de estar en ansiedad, se me abren todas esas posibilidades que tengo. Me libero, me entrego a lo que le tengo miedo, a quedar mal. Queda mal, Luisa, tú puedes quedar mal, es una opción, ahí está el contrato. Lo que ha pasado es que nunca he quedado mal, pero hubo un tiempo en que yo vivía angustiada y mendigándole a mucha gente que me cumpla y amenazándolo y con conversaciones desagradables. Entonces ya, aunque me llegue a aflorar la angustia y llegue a hacer más de una llamada, pero de ahí no paso. Y generalmente me llega la liberación porque me doy cuenta que la transformación no es allá, la transformación ahora es aquí. Y esa transformación me hace libre y me da un propósito noble conmigo mismo, que es tu bienestar basada en soltar, basada en desapegarme de una etiqueta que tengo, que Luisa no puede quedar mal. Entonces, ese momento de la cooperación con el propósito, con un propósito elevado, ese momento sella como esa perspectiva elevada, esa perspectiva como sacarme de lo limitado, de lo egoísta. Entonces, ese es el momento de la cooperación. El propósito claro y disponer mis recursos hacia esos propósitos. Y cuando llego ahí, me doy cuenta que quizá es conmigo misma que tengo que cooperar primero. Y después entonces puedo cooperar con los demás. ¿Preguntas o comentarios antes de pasar a la determinación? Sí, entonces en la transformación nos va a llevar a, si nosotros no nos sometemos a análisis, lo que vamos a hacer es a crear muchas tensiones, muchos conflictos, mucho malestar, que son totalmente gratuitos, porque no van a conducir a la transformación que yo quiero, pero me van a impedir ver las que sí son posibles, porque siempre hay transformaciones posibles. De hecho, el mundo está en constante transformación, el cambio es la regla. Y si yo estoy angustiada, ese cambio va a ir para donde Él quiera. Ahora, si yo tengo una mente serena, una mente calmada, una mente libre de críticas, de quejas, de juzgar, de miedos, yo voy a orientar el cambio porque voy a identificar dos grandes cosas. Claridad de cuál es el cambio posible y cuál es el cambio realmente valioso en un momento dado, y una amplitud acerca de todas las posibilidades y recursos que tengo y que no estoy mirando. Y ciertamente se puede decir, es complejo, es difícil, pero podemos cambiar la palabra, es retador, y hay que prestar atención, hay que estar atento. Entonces, tengo la posibilidad de asumir retos en lugar de ver dificultades, y tengo la posibilidad de cambiar la tensión por la atención. ¿Comentarios, preguntas? A mí me pasó ayer que tengo que coger mi momento para ver las notificaciones, porque no estoy acostumbrada a estar todo el tiempo con el celular y viendo. Y el momento que lo abro, veo dos sobrinas mías, que la primera puso
por Facebook como una funeraria, no, alguien como que murió. Y entonces abajo pone que las familias, qué pena que las familias se tengan que ver cuando un familiar muere. Entonces eso fue por mí, por mi hermana Ángela, porque son una sobrina de ella vive en Madrid y la otra vive aquí. Entonces mi hermana es evangélica, pero evangélica empedernida, que ella estuvo en mi casa porque yo me la llevé para España y quería que nosotros todos nos transformáramos como ella. Y entonces yo de mi hermana de padre, pero yo no tengo esa como de ir a visitarla tan a menudo. Entonces la niña, la hija de ella, eso no que me inquietó, pero como que me hizo un poco sentir mal. Y entonces lo leí así, la chica, lo que dijo, la chica. No, y me quedé en silencio, no le contesté. Y además se ve en la familia cuando muere, la familia se ve cuando muere un familiar. Una provocación. Sí. Es un ejemplo que a uno le puede surgir el deseo de una transformación del otro. No, yo le voy a decir a esa niña que ya no puede poner eso ahí, o tú decides, no voy a soltar, dirigir la transformación hacia ti. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Entonces, ¿cuándo necesitamos determinación? Para que algo cambie, cuando algo se ha establecido, ya tiene como raíces. Entonces, cuando nosotros ya identificamos el propósito del cambio, sea hacia mí o sea hacia la otra persona, con esa perspectiva amplia, elevada, noble, de largo plazo, cuando hemos ya aclarado él o los propósitos, entonces puede haber determinación. Y se requiere determinación, porque los cambios son, lo que queremos cambiar son situaciones que ya se han establecido. Y se requiere constancia, persistencia. Se requiere una respuesta específica y similar en cada situación y que normalmente es la respuesta que no estamos acostumbrados a dar. Entonces, ¿qué requiere la determinación? Y veo 2 trinomios en la determinación. Sí, 2 trinomios, o sea, uno con 3 y otro con 3. El primer trinomio es propósito, convicción y motivación. Y ese propósito que lo generé en el momento de la cooperación, propósito, convicción y motivación. Entonces, alrededor del propósito yo tengo que tener convicción. Yo tengo que tener convicción de que eso es posible, de que es lo que quiero, de que es bueno, que es necesario. Y quizás la primera convicción es más alrededor de la validez del propósito que incluso de mi propia capacidad. La capacidad la puedo construir, pero el propósito debe ser válido, y lo que le da la validez es el grado de nobleza que tenga el propósito. Entonces, esa convicción de que mi propósito es válido, mi propósito es noble, mi propósito es incluso lo mejor, es la mejor respuesta para la situación. Y eso me da motivación. Y para la motivación tengo la opción de automotivarme, de hacer visualizaciones creativas, por ejemplo, de proyectar qué es lo que estoy construyendo, hacia dónde voy, de ver
de pintar el futuro que yo estoy construyendo sin expectativa, pero sí la conciencia de que eso me abre a una posibilidad. Entonces, alrededor del propósito, para que haya determinación, yo necesito motivación, y la motivación viene dada por la convicción y por la claridad también de lo que yo estoy construyendo. Entonces, para yo tener determinación, que no es más que firmeza en lo que yo voy determinando como las respuestas, como las acciones. Las respuestas pueden ser incluso en mi mente nada más, cómo yo voy, cuando pase esto, qué yo voy a pensar, qué yo voy a permitir sentir, o pueden ser con las palabras que yo voy a decir, o pueden ser procesos que se diseñen. Vamos a hacer esto, vamos a crear una reunión, voy a hablar con tal persona, voy a explorar tales posibilidades. Entonces, la firmeza en hacer lo que implica el propósito, esa es la determinación. Y la determinación va a estar determinada por la claridad de ese primer trinomio, que es el de el propósito, la convicción y la motivación. Y un segundo trinomio es el de el desapego, la atención y la libertad. Desde que yo hago la primera revisión con relación a detectar lo que pueden ser mis fines no tan puros, el nivel de queja, el nivel de insatisfacción, de molestia, desde que yo entro en esa revisión, ya yo me estoy desapegando un poco de ese deseo de cambiar a otro, porque ya estoy como abriendo otra perspectiva y veo otras cosas que hay que cambiar. Entonces, ese proceso que se ha hecho de descubrir lo limitado en mí, de construir un propósito grande, ya eso va trabajando cierto nivel de desapego, cierto cambio de perspectiva, cierto cambio de creencias. Entonces, si yo estoy movida por apego, yo no puedo ser libre. Me va a dirigir aquello a que estoy apegado. Y si no puedo ser libre, no puedo tener determinación, porque no voy a estar eligiendo constantemente lo que voy a hacer, sino que voy a estar siendo atraída, fluctuando. Entonces, el desapego en este momento hay que profundizarlo, darme cuenta de esas creencias y perspectivas de lo que en lo que me estuve envolviendo antes, de seguir desapegándome de ella para estar más alineado con el propósito, más en la línea del propósito que influenciado por creencias o expectativas que estén ahí sin manejar. Y ese desapego me lleva también a la posibilidad de, en lugar de crear tensión y angustia, prestar atención a qué es lo que yo voy a prestar atención en mí, en la otra persona, en la situación. ¿Qué voy a estar observando en mí? ¿Y qué me toca vigilar? Esa es la línea de prestar atención en lugar de entrar en tensión. La tensión no me permite determinación, porque me quita poder, me quita fuerza. Y entonces la determinación, la firmeza, requiere fuerza en algún momento para tú irte por lo mejor, pero no por lo más cómodo, ni por lo habitual, ni por la rutina, sino por lo que ya yo he analizado que es mejor. Prestar atención de qué es lo mejor en cada momento, y automáticamente vendrá la libertad. Si yo combino desapego con prestar atención, entonces eso me va haciendo libre de fluctuar y de estar
preso de lo que no quiere estar preso y responder con proactividad, no de manera reactiva. Entonces, en la determinación yo necesito proactividad, de dirigirme constantemente, estar en la línea de mi propósito con todas las opciones que hay y con todas las emociones primeras que me emergen frente a algunas situaciones, de cómo canalizarla, de cómo reorientarla hacia volver a mi propósito, cuando una primera reacción me saca de mi propósito. Entonces, ¿preguntas o comentarios? De alguna manera lo sintetizaste como grado de nobleza, ¿no? En el segundo no lo sintetizaste con una frase, aunque sí está muy claro el camino, ¿no? Y la coherencia entre logro desapegarme, logro aumentar la atención y evitar la tensión, y eso voy a tener grado de libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos un título? Eso me ocurre ahora, quizá después. Entonces, ¿cuál sería así como el elemento fundamental de esa segunda parte pudiera ser quizá la firmeza, no sé, pero pudiera ser como ya, y sería como la firmeza en ese propósito, pudiera ser. Porque te daría libre. Sí, ese fue que pensé primero, pero es pudiera ser liviandad también para fluir con mi propósito, la liviandad. Ajá. Bien, entonces eso es lo que quería compartir para enmarcar nuestros propósitos de transformación. Ser más conscientes de que mi hipótesis es que todos tenemos demasiado transformaciones conscientes o inconscientes en nuestro plato con la que estamos envueltos, y tener menos, pero más de más calidad, más relevante. Entonces, en esas, confirmar que me mueve el amor y que sí estoy cooperando con los demás y no respondiendo a mis fines limitados, y poder mantener determinación una vez que yo valido hacia dónde orientar esa transformación. Una vez que yo aclaro el propósito y lo inscribo dentro de una perspectiva de mucha nobleza, de mucha amplitud, entonces poder ser firme con el propósito de transformación. Esa es la propuesta. Y sí, una vez que yo he limpiado mi propósito, primero que he limpiado la base de datos de transformaciones que estoy llevando, entonces a unas cuantas o a unas que priorice, le hago ese proceso de limpieza y aclaro el propósito. Y entonces busco la forma de permanecer firme en el propósito de transformación. Sí, transformación a través de el amor, la cooperación y la determinación. Bien, entonces yo le agradezco a ustedes que están presentes haciendo posible desarrollar esta idea, a la hermana Wendy que se le ocurrió este tema tan creativo y que nos lleva a hacer a mí me ayudó mucho en tantas exploraciones en este momento de que estoy a cada rato entrando muy cercano, que hace tiempo que no estaba en dinámicas así, como con riesgo de entrar en angustia. El trabajar este tema ha sido maravilloso para mí. Entonces,
hay mucho siempre que agradecer, ¿verdad? Y yo les voy a dejar con la hermana Selma, que va a informar de las actividades que tenemos y luego nos va a dirigir en un